¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Oiga, bueno, de fondo están oyendo a Pantro tomar agua y ya saben que esta casa es pet friendly, entonces de repente pasa de todo con los animales. Oiga, este tema lo quise plantear hasta hoy porque me interesaba mucho escuchar el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador y no dejarnos ir directamente con la cargada a raíz de lo que pasó el día miércoles. El día miércoles, al final de la mañanera, ¿no? El presidente de la República dice, hasta aquí, a los periodistas argentinos que estaban presentes, les dice, mañana, si todavía estás por acá, te doy chance que preguntes. Y en ese momento varios reporteros y reporteras hablan y lanzan los cuestionamientos respecto a lo que había pasado en Lagos de Moreno. El presidente hace una seña como que no oigo y cuenta una anécdota chiste relacionada con a una persona que no estaba escuchando o que no le interesaba escuchar. Esto fue tomado por algunos sectores del periodismo golpeador de la 4T, eso hay que dejarlo en claro, como una indiferencia por parte del presidente, un hecho insensible ante lo que estaba ocurriendo en Lagos de Moreno. Pero también varias voces que no son anti-López Obradoristas, son críticas del López Obradorismo, se cuestionaron si el presidente había escuchado o no había escuchado lo que en ese momento los reporteros le estaban planteando y consideraban que no había sido la mejor salida a la decisión que había tomado. Horas después, el presidente a las 7 en punto de la mañana de este jueves arranca precisamente su conferencia mañanera, dejando en claro dos cosas. La primera, que él no escuchó el momento en que los reporteros lo estaban cuestionando sobre este tema. Y la segunda, que él no tiene por qué comportarse de esa manera tan vil, en pocas palabras. Uno de los puntos fue, ellos son capaces de todo, nosotros no. Yo no soy de esa forma de actuar, de esa forma de operar. ¿Yo por qué voy a comportarme de esa manera hacia las víctimas o voy a minimizar un problema de esa naturaleza, haciendo burlas, mofas del mismo? Aquí es muy interesante analizar varios frentes. El primero de ellos, a mí me parece, le soy muy honesto y lo dejo muy en claro, que sí hay un error en el tema de la mañanera y es no haber abordado de mutuo propio al presidente el tema de Lagos de Moreno, que ya en ese momento, para ese instante, ya estaba, por supuesto, en el candelero. Es decir, que el propio presidente lo tomara en cuenta y empezara a hablar de ese asunto, porque sin duda ya había estado trascendiendo pues todo lo que había ocurrido con estos jóvenes, su desaparición, el famoso video, los padres, la indignación que estaba generando. A mí me parece que ese hueco en la estructura de la mañanera, que es responsabilidad de Jesús Ramírez, permitió precisamente que los reporteros se quedaran esperando en el momento en que el presidente lo iba a abordar y que se llegara hasta el final de la misma esperando algún tipo de declaración. Dos, a mí sí me parece totalmente fuera de lugar la postura de algunos medios de comunicación, entiéndase Reforma, entiéndase, bueno, el caso de Ricardo Alemán, de Héctor de Mauleón, de los mismos de siempre, Latinos y demás, quienes aseguraron que el presidente se estaba burlando de una tragedia. Perdón, pero eso no es verdad. El presidente no se estaba burlando en ningún momento de lo que estaba pasando en Lagos de Moreno. Me parece que fue un uso de verdad perverso y maquiavélico por parte de estos grupos y por parte de estos comunicadores con el afán de seguir denostando la figura presidencial con un afán totalmente político electoral, porque ahora resulta que estos personajes, ¿no? Que se indignan porque supuestamente el presidente actuó de esa manera, pues no se indignaron. Y perdón, yo sé que habrá gente que me escuche y me diga, el PRI robó más de forma sarcástica, pero sí es necesario muchas veces hablar del pasado para entender el presente. Y perdón, muchos de los que ahora se quejaron fueron los mismos que se cayeron la boca con Felipe Calderón Hinojosa. Muchos de los que se callaron fueron los que aceptaron ese bendito pacto para no decir absolutamente nada de lo que estaba pasando en nuestro país, cuando muchas personas también estaban siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, cuando en Tamaulipas los Zetas hacían y deshacían y ponían a pelear precisamente a personas entre ellos. Yo recuerdo muy bien, pero muy bien, cuando se da a conocer esa noticia
de las fosas clandestinas en donde había cientos de cuerpos con el cráneo completamente magullado por los mazos, que hubo medios de comunicación que no lo llevaron o que lo pasaron por encimita. Caso de Televisa, caso de TV Azteca, caso de Reforma, lo manejaron apenas y totalmente la responsabilidad era en torno a la figura de los Zetas. Jamás se hablaba de la responsabilidad de un gobierno que le había entregado precisamente Tamaulipas a este cártel o que estaba apoyando al cártel rival, que era precisamente el cártel de Sinaloa. Entonces, a mí me parece que ese es el punto al que yo voy y hago la separación. Por eso hacía la separación de las personas que de una u otra manera cuestionaron este hecho con un afán verdaderamente constructivo, preguntando si de verdad no había escuchado al presidente, que no entendían por qué no había abordado el tema desde un principio, porque me parece, y vuelvo a lo mismo, que ese es el punto que más se puede criticar, que no se hubiera abordado durante ese transcurso de la mañanera debido a la importancia del mismo. Pero de ahí a pensar que el presidente se burló, hizo mofa de una tragedia, sí me parece que está completamente fuera de lugar y que responde más a un interés político electoral por parte de la mayoría de aquellos que estuvieron expresando precisamente su opinión al respecto. Incluso me parece más basado en la famosa antipatía que otra cosa. Digo, Pedro Ferriz de Conco, ¿qué cara habla? El hijo de Felipe Calderón, ¿de qué está hablando cuando tuitea los jóvenes estamos solos? Perdón, joven, sí sabe lo que su padre hizo, ¿verdad? ¿Cómo se arrastró todo esto? ¿Quién inició con esta criminalización? ¿Quién inició con esta militarización del crimen? Es imposible que en 4 o 5 años esto se radique o se modifique de cierta forma o de la forma que ellos quieren vender. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a ellos son los que más les conviene esta violencia, los mismos que la iniciaron y los mismos que continúan generándola. Entonces sí me parece que es un tema en el cual siempre hay que ver el fondo de cada una de las críticas y de los señalamientos, así como hubo voces como el caso de Lilian Chapacolofón y otros más que sí cuestionaron lo que consideraron una actitud que no era lo mejor del presidente o que cuestionaron el hecho de que no se hubiera tocado antes este tema por la trascendencia que había. Me parece que también es una exageración, no me parece, es una exageración criminal por parte de otros medios, quienes abiertamente se fueron por el lado de satanizar y de achacarle al presidente un hecho completamente abominable, como es que hiciera una mofa de una tragedia. Y aquí vuelvo al punto de que tienes que ver quiénes son de los que estamos hablando. Perdón, López Obrador te puede caer bien o mal, puedes considerarlo bueno o mal gobernante, pero no es una persona que se esté burlando de las tragedias. No lo es. Podemos repasar toda su trayectoria como líder opositor, como gobernante actual, y no es una persona que trate de esa forma una víctima o que se burle de esa manera de algo tan, pero tan trágico. Entonces me parece que es un nuevo episodio en donde de nuevo, y perdón que repita estas palabras, tenemos como sociedad que empezar a discernir de dónde viene cada uno de los cuestionamientos para poder precisamente evaluarlo correctamente, para cuestionar correctamente, para criticar correctamente y no caer solamente en la denostación per se, que muchas veces tiene como finalidad generar un golpeteo que no tiene, por supuesto, como fin, no la mejora de la situación, sino más bien recuperar privilegios. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.